Señor no va a dar la victoria, porque Él es el único que no ha perdido una guerra, no ha perdido una batalla. No me importa quién esté ahí, puede estar el diablo, puede estar los demonios, puede estar los gigantes, puede estar quien esté, y tengo una palabra, y esa palabra Dios la va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice la Biblia que querían apedrearlo. Querían apedrearlo. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil no creer y vivir en la comodidad y en la posición que estamos viviendo antes de tener que pasar un proceso y recibir la bendición que Dios nos quiere dar. Pero para poder recibir la bendición que Dios nos quiere dar, tenemos primeramente que creer y pasar el proceso para luego ser bendecidos. Vamos a leer Número, capítulo 14, del versículo 1 en adelante, y después nos vamos a pasar al versículo 39. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación y de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Entonces ahora vamos a leer el versículo 39 el versículo 36 del mismo capítulo. Dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Poderoso, niño. Gloria a Dios. Y de Moisés. ¿Qué usted cree, niño, de esas personas que son negativas, que aún teniendo una palabra y aún teniendo un Dios que nos multiplica la fuerza, un Dios que provee, un Dios que cosecha donde nadie sembró, un Dios que te da fuerza y te la multiplica cuando tú no tienes ninguna? Ese Dios hace señales, prodigios, hace muchísimas cosas grandes, muchos milagros, y ese Dios te da una palabra, pero no creemos en esa palabra, niño. Yo quiero que hablemos hoy de la gente incrédula y mortificadora y murmuradores, porque aquí podemos ver cómo Moisés escoge 2 espías para que vayan a ir a ver la tierra prometida, para que ellos vean la tierra que Jehová dijo que le iba a entregar y que le entregó. Entonces dice la Biblia, niño, que cuando ellos llegaron allá, ellos vieron lo que había en la tierra, niño,
Pero luego de ellos ver lo que había en la tierra, ver los frutos que había en la tierra, ver las cosas lindas que había en la tierra, dice la Biblia, niño, que ellos vieron los gigantes. Y entonces se turbaron porque vieron los gigantes. Y empezaron a decir cuando regresaron para atrás que Jehová lo hubiera mandado allá para que esos gigantes lo mataran a ellos y tomaran a su mujer y a sus hijos como esclavos prácticamente. Y yo quiero que hoy hablemos, niños, de esa gente negativa, de esa gente que tienen una negatividad que no solamente se la llevan con ellos, sino que afectan también a los demás que los rodean. Cuénteme, niño. No, es difícil esto. Eh, Como tú decías también, hay un momento dado como ese pueblo que tú leíste, que le entró la duda y teniendo una palabra de Dios. Portaban una palabra, pero ellos, en el momento difícil que ellos sentían como que en el lugar donde estaban lo tenía todo. Y Dios le está sacando de ahí para entregarle algo mejor, ¿no? Si nos vamos a Lucas 8:13, dice, y los de sobre, y los de sobre, y los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que al tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. Cuando tú estás sembrado sobre la roca y estás firme sobre ella, podrán venir las tentaciones y las tribulaciones a tu vida, pero tú vas a seguir caminando. Nada de eso te va a derrumbar. Pero hay muchas veces, como vemos el pueblo, como tú leíste también, que Dios lo saca, quiere sacarlo de Egipto para entregarle una tierra que fluye leche y miel. Ellos en el momento que están pasando por el desierto, lo ponemos el desierto como un momento difícil de una transición a una bendición, donde ellos están pasando por ese momento, pero no están pasando por ese momento eternamente, sino por un momento de una transición a una bendición. Ahí cuando habla de que tú tienes que estar firme sobre la roca. El que está firme sobre la roca, wow, pero ¿qué fue lo que yo Se leí? mantiene creyendo. Se mantiene creyendo, ¿verdad? Pero hay personas que se está sobre la arena y cuando viene el agua, desvanecen. Se van junto con el agua. Entonces, cuando tú tienes una palabra de parte de Dios sembrada en tu espíritu, la duda no llega a ti. Vemos a un Pedro que decía que amaba a Jesús. Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y otra vez le pregunta, ¿tú me amas? Llega un momento que Pedro hasta se enoja. Le dice, ¿pero por qué me pregunta tanto eso? Señor, yo te amo de verdad. Pero cuando vemos a Pedro que llega un momento de la prueba, donde llega un momento difícil de él, donde le dicen, tú andabas con él, tú caminabas con él, habla como él. Y él le dice, yo no andaba con él. Lo negó a Jesús, pero que llegó un momento difícil. Si Pedro, como decía, antes de llegar ahí, a esa escena donde fueron a buscar a Jesús, donde Pedro negó a Jesús también, en esa noche Jesús estaba orando. Mientras él oraba, también se levantó en algunos momentos y vio a los discípulos durmiendo. Y les decía, ¿por qué duermen? Orar en todo el tiempo para que no entreguen en tentación. Entonces al mismo Pedro le dice, lo encuentra durmiendo otra vez. Pero si Pedro iba a estar orando, iba a estar conectado, yo le aseguro a ustedes que Pedro no iba negado a Jesús. Lo que pasa es que cuando llegó ese momento de debilidad y una persona desconectado y con duda de quién al Dios que le sirven, desvanecen y niegan a Dios con las acciones de ellos. Entonces, a veces nosotros, como tú decías también, hay gente a tu lado que son a veces los que te llevan a ti a dudar, porque quizás no reconocen quién tú eres en Dios. Quizás reconocen a otro que tiene nombre y apellido, pero a ti que eres un pequeño que está creciendo, no conocen no te dan
¿cómo se llama? Ese valor de un niño que está creciendo con una palabra de parte de Dios. Te menosprecian. Te menosprecian. Vemos un David que estaba ya peleando con leones, pero sus hermanos fueron a la guerra. No conocían a David por su pequeña, quizás su corta edad, pero vemos un David valiente que no importando los gigantes que habían ¿cómo se llama gente? Que eran Oso. los reyes, no, los reyes, que eran como los rangos, tú sabes, Explíquese mejor. como Saúl, cosa que estaba al lado de él. Como Saúl, toda esa gente tenían como... Tenían nombre terrenalmente Tenían hablando, nombre, ¿no rey, era así? príncipe, guerrero. Entonces lo veían a ellos por su nombre, pero se olvidaban de que él tenía una palabra de parte de Dios. Y él, no importó lo que ellos pensaran de él, él dijo, yo voy a caminar conforme a la palabra que yo tengo de parte de Dios. Y el Dios que yo le sirve me va a respaldar donde quiera que yo vaya. Entonces, usted No lo que, temió David. entonces usted lo que quiere decir que esas personas que viven con esa duda constantemente son personas que no tienen, son personas que no están cerca de Dios, niños que no tienen temor de Dios, no buscan la dirección de Dios. Bueno, tienen el temor de Dios, pero no, como puedo decir, de la boca para afuera. Okay, Porque entonces en el momento que llega la prueba, ellos no lo dudan, aplican. no la aplican. Dice, ahí que tú tienes que decir, mira, Eso es un punto muy importante. Y me gustó cuando usted hablaba de la fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir que la fe es algo muy productivo dentro de estos casos. Cuando yo leo esta historia, a mí me agrada mucho esta historia porque nos da una gran enseñanza. ¿Por qué razón? Porque cuando empezamos detenidamente a leer la historia, nos damos cuenta de que Dios manda a Moisés, le da un mandato y le dice, coge el primogénito de cada una para ello ir a ver la tierra que yo le entregaré, la tierra que fluye leche y miel. Dice la palabra de Dios que Moisés envió a 12. Dentro de esos 12 estaban Caleb y Josué. Cuando ellos llegan a ver la tierra, dice la Biblia que ellos vieron que habían frutos grandes, que la tierra era sumamente buena, resalta la palabra de Dios. Pero había un problema en aquella tierra, el problema que había era que en aquella tierra había gigantes. Punto muy importante. Dios te da la palabra, pero Dios no te dice cuál es el proceso que vas a pasar para poder obtener esa bendición. El problema de muchas personas es que quieren ser bendecidos sin antes ser procesados. Pero cuando tú recibes una bendición que no te costó lágrimas, que no te costó guerra, que no te costó quizás sacrificio, esa bendición no vas a saber valorarla como tienes que valorarla. Es por eso que Dios le habla a ellos. Dios le habla a Moisés para que lo elija a ellos. Pero cuando ellos vienen de allá para acá, ellos vienen en contra de Moisés y de Aarón. Vienen murmurando. Entonces dice la Biblia que ellos, a las demás personas que estaban ahí, al pueblo, empezaron a turbarlo también. Porque el problema de las personas que son negativas es que su negatividad afecta a los que están a su alrededor. Si tú no tienes la visión y tú no tienes el convencimiento y no tienes la fe de lo que verdaderamente Dios dijo, no importando quién tenga el nombre, no importando quién sea la persona que diga lo contrario, no te va a desenfocar de la cosa que Dios dijo.
Por eso es que me llama la atención que cuando ellos están en esta condición, dice la Biblia que empezaron a murmurar, empezaron a turbar todo el pueblo y empezaron a decir, ojalá hubiéramos muerto. Dice, y no solamente se quedan ahí, niños, sino que dicen, búsquennos un guía para nosotros devolvernos a Egipto. Es decir, yo prefiero quedarme en la misma condición de esclavo que yo estaba antes de salir a pelear por la bendición que ya Dios me entregó. Y es un error bastante grande que hoy en día todavía lo seguimos viviendo. Hay personas que tienen una palabra de parte de Dios, hay personas que tienen promesa de parte de Dios y no pueden ver la bendición porque no accionan a la palabra que ya se les fue dada. Y como no accionan a la palabra que ya se les fue dada, tienen un grupo alrededor que lo que le dice, wow, no va a pasar contigo. Eso está difícil, tú no vas a poder llegar allá. Porque si tú llegas te van a matar por ahí. Ten cuidado, allí está aquello, aquí está lo otro, allí está. Dios nunca lo mandó a ellos a ver los gigantes que estaban en la tierra. Dios lo mandó a ver la tierra que Dios le iba a entregar. El problema está cuando tú te desenfocas de lo que Dios te dijo y te enfocas en lo que no tienes que enfocarte. El problema de ellos fue que empezaron a enfocarse en los gigantes que habían en la tierra y no a enfocarse en la palabra y en la tierra que Dios le hubiera entregado. Pero siempre cuando Dios nos da una palabra, entre un grupo de personas, siempre va a aparecer un ungido o una ungida. Siempre va a aparecer un hombre de fe. Siempre va a aparecer una mujer de fe. Siempre va a aparecer alguien que diga, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios estableció esa palabra, Dios no va a entregar los enemigos en nuestras manos. Pero el problema está en que cuando tú te sientas a escuchar a quien no tiene que escuchar, nunca, pero nunca vas a recibir la bendición. Ahora yo le pregunto, niño, ¿la bendición era nada más para Caleb y para Josué o era para todo? Para todo. Pero ¿por qué de los 12 que fueron, solamente 10 pudieron obtener la bendición? Porque solamente 2 creyeron. Los otros 10 que decían, ojalá preferimos morir en el desierto, mándennos para atrás, para Egipto. Y empezaron a murmurar. Dice la Biblia que murieron en el desierto. ¿Por causa de quién? Del mismo Dios. Del mismo Dios. O sea, tenemos que tener cuidado de las cosas que vamos a declarar con nuestra boca por falta de fe, o por nuestras dudas, o por nuestra falta de creer. Hay palabras que Dios te la dio. Hay palabras que Dios estableció sobre tu vida, pero la misma boca tuya, esa bocota que tú tienes, de estar declarando cosas que no tienes que declarar, muchas veces te llevan a que la palabra de Dios no se cumpla en tu vida. Dice la Biblia que cuando ellos empezaron a hablar y empezaron a murmurar y empezaron a decir todas las barbaridades que estaban diciendo, turbaron el pueblo, y cuando turbaron el pueblo todo el mundo entró en miedo. Y dice la palabra de Dios que Caleb y Josué salieron al frente y hablaron. Y dijeron, el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, esta gente nosotros nos la vamos a comer como pan. Porque nosotros tenemos la palabra. El Señor nos va a dar la victoria, porque Él es el único que no ha perdido una guerra, no ha perdido una batalla. No me importa quién esté ahí, puede estar el diablo, puede estar los demonios, puede estar los gigantes, puede estar quien esté. Y tengo una palabra. Y esa palabra Dios la va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice la Biblia que querían apedrearlo. Querían apedrearlo. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil no creer y vivir en la comodidad y en la posición que estamos viviendo antes de tener que pasar un proceso y recibir la bendición que Dios nos quiere dar. Pero para poder recibir la bendición que Dios nos quiere dar, tenemos primeramente que creer y pasar el proceso para luego ser bendecidos. Ellos querían llegar a la tierra. Ellos no querían quedarse en la misma posición. Emma,
El problema de ellos, ¿sabe cuál es? El problema de ellos era que ellos no querían enfrentar a los gigantes. Entonces ellos mejor decidieron no creer la palabra y creer que iban a morir a mano de ellos antes de pasar el proceso y enfrentarlo. Porque una de las cosas que tenemos que tener como hombres y mujeres de Dios es ser valientes, ser guerreros. La Biblia dice que este camino no es para cobarde, este camino es para valientes. Y si usted se acobardó en el momento que tiene que seguir adelante creyendo la palabra que Dios le ha dado para usted y para su casa, usted nunca va a obtener la bendición. La Biblia habla del rey David, como el niño citaba hace unos momentos. La Biblia habla de que había un gigante. La Biblia habla de que David luchaba con osos y leones para defender las ovejas de su padre. La Biblia habla de que Samuel fue y lo ungió como rey. Pero la Biblia también habla de que él tuvo que levantarse y pelear contra un gigante que tenía días y días dando voces y nadie le salía al encuentro. Porque esto se trata de ser valiente, creer en la palabra y accionar conforme a la palabra que Dios nos da. Si David no sale a la batalla creyendo en la palabra que Samuel hubiera desatado sobre su vida como profeta, David nunca se hubiera sentado en la mesa o en la silla del rey, porque tenemos que creer. La razón por la cual Caleb y Josué pudieron llegar a la tierra prometida y ver la promesa de Dios cumplirse en el pueblo de Israel fue porque ellos creyeron a lo que Dios hubiera dicho, no importando qué gigante estuviera en aquella tierra. Cuando Dios te dice algo, tu trabajo es creer y caminar conforme a la palabra que Dios ha desatado sobre tu vida. Y el trabajo de Dios es dar el frente a tus enemigos para que tú puedas tener la bendición que Dios te ha dado. Pero tu trabajo es creer, no dudar y caminar creyendo en lo que Dios dijo. Entonces hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué si Dios me dio una palabra todavía no se ha cumplido la palabra que Dios me dio? Porque el primero que empezaste a dudar fuiste tú. Han pasado 5 años y no he visto nada. Pero Dios me dijo que fulano, y mira fulano por donde anda. Dios mío, estoy pasando por este proceso, ¿por hasta cuándo? Me voy a morir, me estoy muriendo. No, levántate en fe y di la palabra que Dios me dio se va a cumplir por arriba de quien tenga que cumplirse, por arriba de la cabeza del diablo y los demonios. El trabajo mío es creer, el trabajo mío es obedecer, el trabajo mío es caminar conforme al propósito de Dios, conforme a la palabra, conforme a la promesa. Tengo que hacerlo. No empezar a declarar cosas que no tienes que declarar. No empezar a turbar a los que te rodean. No decirle que vas a morir en el camino, porque eso no fue lo que tu Dios dijo. Eso no fue lo que el Espíritu Santo dijo de ti. Entonces debemos de creer, debemos de accionar, debemos de caminar. El problema de ellos fue la palabra que ellos mismos declararon con su boca. El problema de ellos fueron las murmuraciones que ellos mismos declararon con su boca. El problema de ellos fue la falta de creer, la falta de fe. El problema de ellos fue que no lo dejó avanzar. El problema de ellos fue que quisieron devolverse. Hay personas que Dios las saca de un lugar para llevarla a la tierra prometida y cuando están en medio del camino quieren devolverse de donde Dios los sacó. Es un error caminar para atrás cuando Dios te está llevando hacia adelante. Es un error no creer en la palabra que Dios ha decretado sobre tu vida y sobre tu familia. Si Dios te dice camina, camina, no importa quién esté enfrente, porque Dios no te está diciendo que tú tienes que hacerlo de esta forma o tienes que hacerlo de aquella forma. Dios te está diciendo te voy a entregar. A ti no te importa cómo Dios lo va a hacer, a ti lo que te importa es que Dios te lo va a entregar.
La falta de fe puede llevarte a no ver la promesa de Dios en tu vida. Y no es que Dios se arrepintió. El problema es que tú lo declaraste. El problema es que tú abortaste la palabra y la misión. El problema es que tú no creíste. Y Dios no trata con lo que no creen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de creer. Debemos de creer por ese trabajo. Debemos de creer por esa tierra. Debemos de creer por esa casa. Debemos de creer por ese ministerio. Debemos de creer por nuestros hijos. Debemos de creer por nuestros esposos. Debemos creer por nuestras esposas. Debemos creer por nuestro hermano, por nuestro padre, por nuestra madre. Cuando alguien venga y te diga es un borrachón, míralo como está borracho. Cancela esa palabra en el nombre de Jesús. Y recuérdate de lo que Jehová dijo, que va a ser su siervo, que va a ser su profeta, que va a ser su evangelista, que va a ser su maestro, que va a ser su apóstol. Declara palabras que salgan de la boca de Jehová creyendo y Dios va a hacer. El problema siempre viene cuando deja de creer. El problema siempre viene cuando la fe no está. Cuando crees y hay fe, eres indetenible. Cuando crees y hay fe, eres una persona indestructible. Porque tienes a Dios contigo. Porque agradas a Dios. Cuando tú crees, tú eres agradable delante de los ojos de Dios. Pero cuando no crees y quiere afectar no solamente a ti, sino a los que te rodean, sembrando de esos que lleva por dentro, eres un candidato a morir en el desierto. Eres un candidato a poder recibir lo mismo que está desatando con tu boca. Cree. Cree. Fuimos llamados a vivir creyendo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Jesús. Bienaventurados aquellos que creyeron. Aquellos que no vieron y solamente creyeron. Bienaventurado el que cree en la palabra que Dios estableció sobre su vida. No. La negatividad, la falta de fe no te va a llevar a ningún lado. La falta de fe te va a hacer quedar en el mismo lugar. La falta de fe te va a hacer devolver. Pero cuando crees, los cielos serán abiertos a tu favor. Cuando crees, el milagro va a ser desatado sobre tu vida. Cuando crees, el ministerio va a explotar. Cuando crees, los enfermos sanarán. Cuando crees, los cielos serán abiertos. Cuando crees, tu matrimonio será restaurado. Cuando crees, vendrán cambios de parte de Dios. Debemos vivir creyendo. Debemos vivir creyendo. El problema de muchos es que queremos ver para después creer. Pero Dios nos llama y somos llamados para creer para luego ver. Es problema de Dios cómo te dará la victoria. Es problema tuyo caminar conforme a la palabra. Es problema de Dios cómo Dios lo va a hacer cuando Dios te meta en un desierto. Es problema de Dios cómo Él te va a sacar. Lo que sí puedes estar seguro es que Dios no te va a dejar morir en el desierto. Porque si Él te metió al desierto, Él te va a sacar del desierto. Pero es si Él te metió al desierto. Si Él te entregó la tierra, Él va a echar fuera a los gigantes. Pero tienes que creer. Hay gigantes. Hay gigantes
que la cabeza rodará por el piso hoy. Porque hay generaciones, hay personas que se levantan en esta tarde y dicen: voy a empezar a vivir creyendo para poder ver lo que Dios tiene para mi vida. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de creer. Es tiempo de vivir conforme a una palabra que fue desatada sobre tu vida. Es tiempo de vivir conforme a una palabra que fue desatada sobre tu casa. Es tiempo de llegar a aquella tierra prometida que fluye leche y miel. Es tiempo de ver el cumplimiento de Dios en tu vida. Pero es tiempo de creer y accionar y caminar conforme a lo que Dios ha establecido. No es tiempo de quejarnos. No es tiempo de quedarnos en el mismo lugar llorando. No es tiempo de querer volver atrás de donde Dios nos sacó. Es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de rompimiento. Es un tiempo de ensanchamiento. Es un tiempo donde la gloria de Dios llegará a tu vida, a tu casa, a tu ministerio. Es un tiempo donde vamos a ver el favor de Dios caminar conforme a nuestra vida. Es tiempo de creer y avanzar. Hombre y mujer que me escucha, que te sientes triste, que te sientes solo. Hombre y mujer que me escucha, que piensa que Dios te abandonó, que declara con tu boca que no vas a ser nadie, que no va a llegar a nadie. Yo cancelo esa palabra en el nombre poderoso de Jesús y declaro la vida de Dios sobre tu vida. Declaro la bendición de Dios sobre tu casa. Declaro que te levantas hoy y empiezas a caminar conforme a la promesa que Dios nos dio, conforme a la palabra que está establecida. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. He visto hombres y mujeres que creen en una palabra que transforma, y esa palabra los lleva a conquistar lugares donde nadie ha llegado. Pero debemos de creer y caminar en pos de esa palabra. No hay gigante, no hay serpiente, no hay demonio, no hay diablo que pueda detener lo que Dios dijo de ti. El único que puede detener lo que Dios dijo de ti eres tú mismo. Tú mismo. Tu duda, tu miedo, tus cargas, ponle en la mano de Dios. Y vas a ver cambios y cosas grandes. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Te mostraré cosas grandes que jamás tus ojos han visto. Cree y clama y el Señor te dará la respuesta. No es tiempo de echarlo todo por el piso. No es tiempo de querer devolvernos. No es tiempo de volver a la esclavitud. Ya el proceso se está terminando. Ya el proceso está acabando. Ahora es tiempo de disfrutar. Ahora es tiempo de recibir. Ahora es tiempo de ver la bendición. Ahora es tiempo de disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Ahora es tiempo de cosechar lo que sembramos. Ahora es tiempo de ver la mano de Dios en nuestra vida. Porque creímos en una palabra. Porque caminamos conforme a esa palabra. Porque estamos viendo el fruto de nuestra siembra. Y aquellos que decidieron no seguir caminando, aquellos que decidieron murmurar, aquellos que tienen pensado devolverse, detente en esta hora, te digo. Camina en pos a la palabra que Dios ha decretado sobre tu vida. Y esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra
que tiene buenos y grandes frutos. Esa tierra que es grande, el Señor la pondrá en tus manos. Allí descansarán tus pies. Allí verá a tus hijos nacer. Allí verá a tus hijos correr. Allí verá a tu familia adorar a Dios. Y esa tierra representa esa palabra que Dios te ha dado. Esa tierra representa esa promesa que Dios ha hecho sobre los tuyos. Esa tierra representa el ministerio que Dios va a levantar. Esa tierra representa el pastorado que tiene. Esa tierra representa tu promesa. Esa tierra representa tu salvación. Esa tierra representa tu casa. Esa tierra representa la promesa que Dios tiene para ti. Cree. Cree y verás. Te adoro, Espíritu Santo. Levántate, mujer que me escucha. Hombre que me escucha, levántate. Que no es tiempo de volver atrás. No es tiempo de querer apedrear los propios tuyos. Aquellos que te dicen sí se puede. Aquellos que te dicen sí lo podemos lograr. No es tiempo de levantarte contra ellos. Es tiempo de escuchar la palabra del sabio. Es tiempo de escuchar la palabra del sabio. Es tiempo de escuchar el consejo que va a edificar tu vida. Es tiempo de escuchar aquel que te dice si puedes hacerlo. Es tiempo de escuchar aquel que te dice vamos, yo te llevo de la mano. Es tiempo de escuchar aquel que te dice que Jehová tu Dios no te dejará solo. Es tiempo de creer. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de no dudar. Es tiempo de ver la promesa de Dios en tu vida. Es tiempo. Es tiempo. Hoy es el tiempo donde te levantas. Hoy es el tiempo donde crees. Hoy es el tiempo donde vas a seguir caminando. Hoy es el tiempo donde no importa el gigante. Hoy es el tiempo donde la palabra de Dios va sobre tu cabeza. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo donde te vas a levantar. Hoy es el tiempo del milagro. Hoy es el tiempo de la restauración. Hoy es el tiempo donde la misericordia de Dios te persigue. Hoy es el tiempo de ver lo que por tanto tiempo hemos anhelado ver. Hoy es el tiempo de que la promesa llegue y se cumpla sobre tu casa. Es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo. Levántate y desate esta palabra y di es tiempo. Es tiempo de creer. Es tiempo de accionar. Es tiempo de ver el milagro. Es tiempo de recibir la promesa. Para atrás nunca. Nunca. Nunca para atrás. Nunca detenerte en el mismo lugar. Es tiempo de conquistar. Es tiempo de tumbarle la cabeza al gigante. Es tiempo de posicionarte. Es tiempo de que la palabra se cumpla. Es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo. Levántate, hombre de Dios, mujer de Dios. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Hoy es el día donde Dios te dará la victoria. Hoy es el tiempo, hoy se cumple, hoy se cumple. Hoy se cumple la promesa, hoy se cumple la palabra en el nombre de Jesús. Hoy, 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 hoy. Hoy es el día. No me importa lo que diga el que esté a mi alrededor, que no tenga fe ni tenga visión. No me va a turbar. No me va a hacer declarar cosas que no tengo que declarar. En el nombre de Jesús voy a vivir creyendo. Porque cuando vivo creyendo, voy a vivir viendo lo que Dios me ha prometido. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Dios te guarde. Dios te bendiga. Vives creyendo.
Y encárgate de darle toda la gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Bendice las vidas. Levanta a aquellos caídos, Señor, que se encuentran pasando por proceso. Padre, aquellos que tienen mentalidad negativa, se tú cambiando su mente. Se tú trayendo una reforma. Se tú trayendo una manera distinta de pensar. Padre, que ellos puedan vivir creyendo para que puedan ver la promesa de Dios sobre su vida. Padre, que ellos puedan recibir aquella palabra. Padre, que ellos puedan, Dios mío, alcanzar aquel milagro, aquella visión, aquella palabra que tú desataste sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaro, Dios mío, que los cielos se abren a su favor. Declaro, Dios mío, que aquel que no creía hoy empezará a creer. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que los gigantes caerán por tierra, que los demonios saldrán huyendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú los llevas de la mano en su proceso y ellos pueden ver el favor de Dios. Ellos pueden ver el milagro, ellos pueden ver la vida de Dios. Gracias, Señor. Levántalo. Restaura, Espíritu Santo. Renueva su vida, Padre. Toda gloria es tuya, Señor. Damos gracias por tu promesa. Damos gracias porque tú cumples lo que prometes. Damos gracias porque a partir de hoy viviremos creyendo. Viviremos creyendo. Viviremos creyendo. Iremos de gloria en gloria y de poder en poder. La mano de Dios está sobre tu vida. La mano de Dios está sobre tu casa. Cierra tus ojos donde estás y dale gracias a Jesús. Gracias por el proceso. Gracias por el desierto. Dios mío, te adoro, Espíritu Santo. Glorificado sea tu nombre, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias por tu amor. Gracias por mi trabajo. Gracias por las bendiciones, Dios. Gracias por mi documento, Espíritu Santo. Gracias por la libertad, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Dios mío, eres tú. Padre, mira en el nombre poderoso de Jesús aquellas personas que están preocupadas por una o aquella situación, Señor. Sé tú trayéndole la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendice a los presos, Señor Jesús. A un milagro, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres aquel que cambia nuestro lamento en danza. Tú eres el Dios que todo lo puede. Tú eres el creador del cielo y la tierra. Tú eres el que nos dará la victoria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Tú puedes poner la adoración más bajita, un poquito más bajito. Gracias, Padre, por esta palabra. Bájalo un poco. Aleluya. Niño, usted... Gloria a Dios, no, poderoso lo que tú... Bájalo un poquito, Emma. Lo que tú acabas de desatar ahí. Yo sé que muchas personas que están ahí conectados fueron edificados a través de esa palabra. Yo sé que Dios... Por eso no hablé porque... Y me quedé callado porque es de sabio callar cuando hay una palabra que está edificando un pueblo. Yo sé que hay muchas personas que fueron edificadas, hay muchas personas que se van a levantar y muchas personas que van a comenzar a creer en lo que ellos tienen de parte de Dios. Muchas personas que pensaron que estaban en el olvido, muchas personas que por las circunstancias que están pasando dejaron de creer, se apartaron de Dios y dudaron del Dios que ellos les sirven. Pero yo sé que Dios en esta hora habló y edificó ahí a ese pueblo tan hermoso que está conectado. Yo sé que
Dios levantó a alguien y le aumentó la fe a alguien que dejó de creer. Yo sé que hay gente ahí que van a comenzar hoy en día a tener un nuevo comienzo y un nuevo despertar en su vida. Porque en el momento donde pensaste que todo había terminado, es el momento que Dios hoy te trajo una palabra. Wow. Diciéndote, sigue creyendo. Sigue creyendo. Quizás llegaste en el momento y te conectaste en el momento adecuado. Quizás tenía mucho tiempo que no te conectaba y te tocaste con este live y Dios te dijo, sigue creyendo, sigue caminando. Y yo voy a orar por personas en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Esa persona que, Padre amado, que dudaron de ti, Dios, que dejaron de creer, que se apartaron de ti, Dios, tráelo nuevamente, Dios. Auméntale su fe, Dios. Auméntale, Padre, Señor, que tú existes, Dios. Que tú eres real, Padre de la gloria. Que tú no dejas a tus hijos solos, Dios. Que no importando en el desierto, Padre, y por el proceso que estén pasando, Dios, tú le levantas la mano, Señor. Y que ellos sigan creyendo, Dios amado, porque ellos portan una palabra tuya, Dios. Amén. Padre, que ellos han sentido que se sienten muertos espiritualmente, porque se han apartado de la fuente que eres tú, Dios. Por circunstancias de gente que no creyeron en ellos, Dios, que han sido marcados por personas que quizás tienen sobrenombre, pero nunca creyeron en ellos y no le dieron la oportunidad, Dios. Pero hoy ellos se levantan y pondrán los ojos en ti, Dios, y que tú le encamines por el camino correcto, Dios, y que ellos sean de gran bendición para otro, Dios, que así como tú lo estás haciendo con ellos en esta hora, en este día, Dios, así ellos darán testimonio de lo que tú hiciste, Dios, y alimentarán a otros que quizás están en la misma situación que ellos se encontraron, Dios. Gracias por este día, Señor. Gracias por este momento, por esta atmósfera tan linda, Señor, que tú has creado, Señor. Gracias por tú estar en esta cabina, Señor, por estar en este live, Dios, hablándole a ese pueblo, Dios. Gracias por tú ser, Padre, utilizarnos como instrumento, Dios, para hablarle a tu pueblo. Nosotros no somos nadie, solamente somos un instrumento que llevamos la palabra tuya, Dios. Padre, aquí no planeamos los temas, Dios. Aquí dejamos que seas tú fluyendo, Dios, y que seas tú hablándole a tu pueblo, porque tú conoces la situación y el sentir de cada persona que estarán conectados ahí, Dios. Padre de la gloria, tú levanta, Padre, aquellos, Padre, personas que necesitaban de esa palabra, Dios. Manténlo firme, Señor, en tu camino, Dios. Manténlo firme, Señor, creyendo, Padre. Que así como ellos oren, Señor, oren creyendo también, Dios. Padre, para que ellos no sean condenados, Señor, por falta de creer, Dios. Padre, que tú aumentes su fe, Dios. Que tú pongas río de agua viva pasando sobre su cabeza, Dios. Padre, que ellos tengan un nuevo despertar, Espíritu Santo de Dios. Que ellos tengan un nuevo comienzo, Dios amado. Padre, que ellos se levanten en gozo hoy, Señor, y digan, el Señor me habló hoy y yo voy a caminar, no importando lo que la familia crea de mí, no importando lo que los pastores crean de mí, yo voy a creer, aunque ellos nunca vean lo que yo pongo de parte de Dios. Algún día Dios te va a exaltar. Algún día Dios te va a poner en los lugares correctos. Pero deja que Dios te sea llevando al lugar donde Él quiera llevarte. Pero tiene que seguir creyendo. Tiene que seguir caminando. No te detenga porque otro se vaya delante de ti. No te detenga porque otro sea más grande que tú. No, 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 no. Los pequeños crecen, los gigantes no. Los pequeños crecen y los gigantes no. Tiene que entender también que de lo vil y menospreciado cogió Dios para avergonzar a los sabios. Y quizás tú eres un vil y menospreciado, que quizás fuiste menospreciado en tu iglesia, en tu familia, pero sigue creyendo, sigue caminando porque tú portas una palabra, sigue creyendo porque tú portas una palabra, no importando la enfermedad, sigue creyendo porque tú portas una palabra, no importa que no tenga para la renta, sigue creyendo porque tú portas una palabra, no importa que no tenga para pagar el carro, sigue creyendo porque tú portas una palabra. No importa que no tenga para comer, sigue creyendo porque tú portas una palabra. No importa que tus hijos y tu esposa no crean en ti, sigue creyendo porque tú portas una palabra. Aleluya. Y esa palabra será la que va a hacer el cambio
a las personas que están alrededor tuyo. Sigue creyendo porque esa palabra va a tener cumplimiento en el tiempo que Dios quiera y está designado para ti. Pero sigue creyendo y no te detenga, no importando el desierto, ni la lluvia, ni los tornados que vengan a atravesar y quieran tumbarte. Sigue creyendo porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios.